Hola, yo soy el doctor Juan Diego Sánchez. El día de hoy vamos a iniciar con lo que sería un grupo de videos o una serie de videos que vamos a compartir referentes a lo que son lineamientos o parámetros para TFGs, entiéndase tesis y procesos y proyectos de investigación. El día de hoy vamos a compartir algunos lineamientos prácticos para efectos de la delimitación del título, el problema de investigación y el objetivo general. Sin más preámbulo, procedemos. Como pueden ver en pantalla, les decía que vamos a analizar un poco lo que es el título del trabajo, el problema investigativo, es decir, el problema general, así como el objetivo general que este tipo de proyectos o este tipo de TFGs conllevan en sí mismos. Es importante antes de hablar del título entender la diferencia o el concepto de lo que es el elemento tripartito investigativo. En este caso, básicamente tenemos todo trabajo de investigación, entiéndase una tesis como tal o bien un proyecto investigativo, tiene que cumplir un parámetro muy básico que es que el título tenga relación con el problema y que el problema tenga relación con el objetivo general, lo cual parece muy lógico, suena como incluso redundante, pero en la práctica suele pasar que un título dice una cosa, que el problema dice otra y el objetivo va por otra parte. El título es como decir el nombre propio del trabajo, es decir, el nombre irrepetible y único que este trabajo como tal tiene. El problema sería la interrogante o la forma en la cual se logra plantear de manera investigativa ese título o la idea que me lleva a generar ese título. Y finalmente el objetivo general que vendría siendo la parte operativa, es decir, hacia dónde y por dónde vamos a indagar este problema, a indagar este título. Es muy importante también hacer la diferencia entre tema y título. El título, como les digo, es el nombre propio, es decir, que conlleva las características del trabajo, el nombre como tal y llamémoslo único e irrepetible porque es ese trabajo. El tema es la idea general. El tema es casi que esa idea con la que yo parto, con lo que yo quiero arrancar y decir, ok, con esto, que es un tema conceptual y un tema práctico, ahora sí vamos a estructurar el trabajo como tal, el título, el problema y el objetivo. Entonces sí es importante hacer esa diferencia. Ya una vez que tenemos la idea de lo que queremos trabajar, que la idea pues obviamente es muy propia de cada quien, sobra decir que tiene que ser ligado a la carrera, ligado a la ciencia que estamos investigando, ligado a, no sé si es economía, a la parte económica, si es administración, a la ciencia administrativa, pero tiene que cumplir este parámetro. Planteamos el título en función de 5 elementos. Estos son los 5 elementos que deben cumplirse y deben estar presentes para definir a un título de un TFG como título. Entiéndase tesis o proyecto de investigación. Los títulos siempre arrancan con un aporte del investigador. La palabra aporte del investigador lo definimos como un sustantivo abstracto, es decir, un análisis, un estudio, propuesta, definición, etcétera. Pero que sea esa palabra, esa es la primera palabra del título y es la palabra con la cual arranca precisamente este título. Es interesante aquí que la cantidad de aportes que yo tenga, como vamos a ver después, me va a definir la cantidad de problemas, por lo cual es muy importante no excederse en esta parte. El objeto de estudio que conlleva 2 elementos, el objeto teórico y el objeto práctico. Como les decía, si estamos en una carrera de negocios, el objeto de fondo tiene que ser ligado a la ciencia de negocios, mercadeo, finanzas, recursos humanos, etcétera, pero enfocado en esa teoría. Y tiene que tener un componente práctico que es aplicado a qué, en función de qué, ¿cierto? Es decir, esa parte teórica, pero en función de qué. Un sujeto de estudio, que sería el tercer elemento, que es a quién se le va a aplicar el trabajo o a quién se le va a aplicar la técnica, el instrumento, la herramienta que vayamos a usar. Delimitación espacial, que vendría siendo el lugar donde se hace la investigación. La delimitación espacial puede ser la empresa como tal, puede ser una parte geográfica, una zona geográfica, puede ser una mezcla entre una zona geográfica y una empresa. Cuando hablamos del mercado de una empresa en tal lugar, perfectamente puede haber una mezcla. Usualmente cuando el trabajo se hace en una empresa como un todo, la misma empresa pasa a ser la delimitación espacial. Entonces aquí depende mucho de cada situación y de cada trabajo, pero sí es importante que esa delimitación quede clara. Tenemos que tener cuidado de ser muy puntuales porque si, por ejemplo, decimos San José, Costa Rica, pues eso implicaría todo San José, toda la provincia en general. Entonces sí tenemos que hablar de distritos, zonas, cantones o bien una zona geográfica bien delimitada. Y finalmente cerramos con lo que es la delimitación temporal, que es el tiempo en el cual se hace el trabajo. Es muy importante que el tiempo hace referencia al momento en que se ejecuta la investigación, pero no quiere decir que no se pueda revisar información previa a ese tiempo. Ese tiempo tiene que tener 2 características, tiene que ser finito y tiene que ser concluso. Es decir, que tenga un inicio y que tenga un final y que una vez que el trabajo se vaya a defender o se vaya a presentar, haya terminado. No podríamos dejar un trabajo que diga para los próximos 3 meses, porque no,
es ambiguo, ¿cierto? No cierra y no delimita investigativamente el momento en que se genera el trabajo, se genera la investigación como tal. No podemos tampoco dejar en los últimos 10 años, porque últimos 10 años o últimos 2 años que fuera, no es lo mismo ahorita que dentro de 10 años, ¿cierto? Entonces, la idea es dejarlo muy claro, dejar primer semestre, segundo semestre, año 2020 al 2022, etcétera. La idea es dejarlo bien, bien claro y dejar claro en qué momentos que se hace este trabajo como tal. Una vez que tenemos esto, podemos ponerlo en práctica. Como pueden ver, tenemos un título ya estructurado. Arrancamos con un aporte, en este caso sería un análisis. Es importante acá detallar que la palabra análisis parte del hecho de que se tiene algo, que el fenómeno de estudio se está dando, el fenómeno de estudio ya está ocurriendo. Es decir, que ese fenómeno como tal en este momento existe. Cuando decimos estudio, tiene una connotación más hacia algo nuevo, algo que no necesariamente está pasando en este momento. No son los únicos, por supuesto que no. Estructuración, definición, conceptualización, todos esos son válidos también. Vemos el aporte, que sería el análisis, vemos el objeto de estudio, que vendría siendo la conducta de decisión de compra, en este caso de los clientes, es decir, tenemos una connotación ligado a la parte teórica y a la parte práctica. El sujeto de estudio, que es el cliente, pero el cliente de la empresa, específicamente un cliente muy definido, claramente estamos hablando de cuál sería el cliente, y planteamos el área muy clara, área metropolitana de Costa Rica. Un poco grande quizás, pero delimitada. Ya esto queda muy a criterio del investigador cómo delimitar su espacio. Lo cierto del caso es que lo que pongamos acá tenemos que investigarlo. Si ponemos área metropolitana es porque realmente vamos a analizar toda el área metropolitana, conlleve el espacio que conlleve. Y como pueden ver, tenemos el tiempo, que es un tiempo que claramente demuestra un inicio y un final, primer semestre, y partiríamos entonces de que el proyecto se va a presentar o se va a defender posterior a finalizado este semestre. Pueden ver en pantalla los 5 elementos desglosados, cumpliendo hacia cabalidad los 5 requerimientos o los 5 elementos específicos que debe contener un título. Una vez que tenemos el título, surge una pequeña interrogante. Van a encontrar autores que van a definir que primero se hace el problema y después se hace el título, o quienes dicen que primero se hace el título y posterior el problema. Quizás pueden haber un poco más de los que plantean que primero se hace el problema y después el título, pero lo cierto del caso es que tienen que coincidir. El título y el problema tienen que coincidir, indiferentemente de la metodología que queramos utilizar, tienen que ser consecuentes entre la redacción que se plantee entre ellos. Yo en lo personal comparto un poco más la metodología de plantear primero el título y posterior el problema, pero de la otra manera también es correcta. Lo que sí estamos claros, y eso sí todos los autores coinciden, en que primero se parte de la idea investigativa. Y esa idea investigativa no precisamente es el problema. Ahí es donde viene tal vez la discrepancia, porque el problema es la estructuración a nivel de cuestionamiento de este título que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo planteamos acá? Planteamos que el problema es una interrogante, es decir, es una pregunta, se plantea a nivel de pregunta. El problema no es una hipótesis, el problema no es una aseveración y el problema no es una condición, es una pregunta. Pero una pregunta que no necesariamente implique que requiera una solución. Esto es muy importante. Los problemas no necesariamente por sí mismos señalan que debamos o que tengamos que darle una respuesta definitiva o una solución. Tenemos que darle una respuesta investigativa, más sin embargo no es necesariamente una solución. Es decir, lo que quiero detallar acá es que el problema no precisamente es algo malo. No tenemos que darle esa connotación de negatividad al problema, sino más bien de investigación, algo que requiere que es lo suficientemente relevante para ser investigado. Y muy importante, como les dije, no debe ser una condición. Es decir, no debe contestarse con sí o no. Un problema investigativo que se conteste con sí o no es cuestionable porque toda la investigación sería para decir sí o no, salvo quizás algunos casos muy particulares de probatoria de hipótesis o de probatoria correlativa, donde la respuesta es sí o no o relativamente. Sin embargo, aún así, me parece que una hipótesis y que una cuestión correlativa debería tener las causas. Entonces, es difícil que un problema esté bien planteado y cuya respuesta sea nada más un sí o nada más un no, porque caeríamos en una respuesta absoluta. Y en investigación realmente la idea es eso, es investigar, desarrollar y poder ahondar un poco más. Debe respetarse el orden del título, es decir, la redacción. Entonces, siguiendo el ejemplo que tenemos, podemos ver aquí en pantalla que tenemos la pregunta. La pregunta en este caso arranca con una interrogante, ¿con cuál? Difícilmente se trabajaría con un cómo porque no estamos hablando de preguntas de metodología. Es decir, no estamos hablando de preguntas que
vayan a decirnos cómo hacerlo, sino cuál es específicamente. Entonces, difícilmente estaríamos ante un problema, salvo que sea la creación de una metodología en particular de cómo hacer o cómo estructurar, sino más bien de cuáles. Como ven en pantalla, respetamos la redacción del título. No quiere decir que no pueda cambiarse, sí se pueden cambiar algunas palabras en aras de explicar un poco mejor, pero entre más sencillo y entre más similar sea el título, pues más consecuente va a ser en redacción y más fácil de interpretar va a ser. ¿Cuál es la conducta? Y todo lo demás respetamos la redacción. Habiendo definido el título del problema o en su defecto el problema y el título, dependiendo del enfoque que se le quiera dar, lo cierto del caso es que pasamos o partimos a lo que sería el planteamiento del objetivo general. El objetivo general, y nótese que estamos hablando de objetivo general, no de objetivos específicos, pues ustedes comprenderán que los objetivos empiezan con un verbo infinitivo, y este verbo tiene que ser derivado directamente del aporte. Es decir, en este caso hablábamos de un análisis, un sustantivo abstracto de análisis, partiendo del principio que el fenómeno de estudio se está dando en este momento, entonces la connotación del objetivo debería ser analizar, para que tenga ese ligamen, esa correlación directa con el aporte del investigador. Cuando hablamos de taxonomía alta, y pueden observar que alta está entre comillas, no quiere decir que una sea mejor que la otra o que un verbo sea mejor que otro, sino simplemente que hay verbos que la misma palabra, la misma etimología de la palabra implica un mayor enfoque profundo o mayor profundidad investigativa. Entonces, un verbo como analizar es un buen verbo general, un verbo como estudiar, plantear, proponer, desarrollar incluso podría ser, son verbos que tienen esa connotación de general. Verbos como describir, definir, son verbos correctos, pero son verbos más para objetivos específicos, porque no tienen ese enfoque taxonómico alto. Entonces aquí pues es importante respetar eso y respetar que sea derivado directamente del verbo o del aporte del investigador. Claramente el objetivo tiene que respetar la redacción del problema. El objetivo, como pueden ver, se plantea con un infinitivo, ¿cierto? Entonces vamos a respetar la redacción del problema, pero en términos del objetivo. Pueden ver en pantalla, entonces arrancamos o iniciamos el objetivo planteándolo con un verbo. En este caso sería analizar. Y respetamos la redacción de lo que teníamos en el problema. Nuevamente, se pueden cambiar algunas palabras si se cambiaron en el problema. Preferiblemente, entre más se respete la redacción original del título, pues mejor va a estar ese elemento tripartito. Es decir, los tres elementos van a estar de la mano y vamos a poder tener, si ponemos los tres al lado, vamos a ver el título, el problema y el objetivo de manera consecuente. Es decir, los tres van alineados en el mismo lugar, pues, o por lo menos llevan el mismo enfoque. Ahora bien, ¿qué pasa si el título tiene una propuesta? Es decir, si estamos ante un proyecto de investigación, no quiere decir que una tesis no pudiese tener una propuesta, pero suele ser más el caso que los proyectos son los que llevan propuesta. Entonces, partiendo de ese principio, ¿qué pasa si yo tengo, aparte de la investigación, tengo una propuesta? Eso me llevaría a plantear un doble aporte del investigador en el título, es decir, el análisis o el estudio y posteriormente la propuesta. Ese doble aporte hay que separarlo del primer aporte, es decir, o ese segundo aporte hay que separarlo, porque la primera parte del título hace referencia a la parte investigativa. La segunda parte haría referencia precisamente a la propuesta. Entonces, dependiendo, como les decía al inicio, dependiendo de la cantidad de aportes, tendremos problemas. Si tengo dos aportes del investigador, es decir, dos sustantivos abstractos en el título, tendría dos problemas. Un problema investigativo y un problema propositivo, lo cual automáticamente me define dos objetivos generales, un objetivo investigativo y un objetivo propositivo. Sí se sugiere que se haga de esta manera porque literalmente la propuesta conlleva la generación de un aporte extra, es decir, incluso en muchos casos es un capítulo adicional. Entonces, esa propuesta por sí misma se operativiza y por sí misma es un aporte extra o un adicional o un anexo muy interesante de los trabajos que me permiten pues operacionalizar toda la parte investigativa de manera más concreta. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría al tener estos dos aportes? Respetamos el mismo título que traíamos en el ejemplo, hasta 2020, como lo ven, es lo mismo, y ahí agregamos la propuesta. Y propuesta, ese es el aporte, ese es el segundo aporte o el aporte investigativo, aporte del investigador. Y el segundo objeto de estudio, si tenemos un segundo aporte, el aporte va a ser derivado de un segundo objeto de estudio, que en este caso es estrategia comercial. No es necesario volver a poner de la empresa porque ya está arriba y no es necesario poner tampoco el área porque ya está arriba. Las propuestas pueden y no pueden tener tiempo.
Esto es muy importante porque si la propuesta conlleva en sí misma la implementación, pues sí sería correcto adicionar el tiempo. Si la propuesta solamente termina en una propuesta, lo cual no implica que como investigador yo tenga la obligación de que simplemente es preferible no poner el tiempo, porque estaríamos ligando y estaríamos supeditando la propuesta directamente a una implementación, lo cual creo que se sale un poco de la delimitación propia del trabajo, el cual termina con la generación de la propuesta. Que se aplique o no se aplique, muchas veces es responsabilidad ya sea de la institución, de la empresa o de un tercero que no necesariamente es el investigador. Entonces, que eso queda ya muy a criterio de cada trabajo. Lo cierto del caso es que si ponemos un tiempo, quiere decir que la propuesta queda sujeta y queda ligada a ese tiempo. Preferible no ponerlo y dejarlo abierto para que quede un poco más ahí libre su implementación. Entonces, como pueden ver, lo que tenemos diferente acá es un segundo aporte, que es el aporte investigativo, siendo la propuesta, y un segundo objeto, que es la estrategia comercial. Si tuviera tiempo, el tiempo iría precisamente después de comercial, y propuesta de estrategia comercial a partir de o para el tiempo en particular. Sí es importante también recalcar que la propuesta temporal, en caso que la tenga, o la delimitación temporal de la propuesta, debe ir inmediatamente posterior a la delimitación temporal de la investigación. Si hablamos del primer semestre del 2020, la propuesta tiene que ser después del primer semestre. No necesariamente inmediata, pero sí después. No podría ser un trabajo de investigación que tenga la investigación al mismo tiempo que se va proponiendo, porque la lógica dictaría que la propuesta se deriva de la investigación. Finalizo la investigación y posteriormente planteo la propuesta. Entonces sí es importante también hacer esa separación. Tenemos dos aportes, como les decía, entonces tendríamos dos problemas. Primer problema, problema investigativo, el mismo que teníamos, y en el segundo generamos el problema propositivo. ¿Cuál es la estrategia comercial? La palabra adecuada puede y no puede usarse. De hecho, la palabra adecuada quizás hay más gente y más autores que coincidan en que no se debe usar, porque adecuada tiene un juicio de valor implícito, es decir, estoy prediciendo, estoy previendo que mi propuesta es la correcta, ¿cierto? Entonces, en este caso, se puede y no se puede usar. ¿Cuál es la contraparte? Que el hecho de que la propuesta se derive de una investigación automáticamente me permite indicar que va a ser la idónea o la adecuada o la ideal para la empresa. Entonces, se use esa palabra subjetiva o no se use, pues ya es a criterio. A mí en lo particular me gusta utilizarla porque creo que le da esa connotación de que se deriva de la investigación y que podemos partir o podemos asegurar que es la propuesta correcta para lo que estoy investigando. Vean que en ambos casos es cuál, porque no hablamos de metodología, hablamos de estructuración específica. Y si tenemos dos problemas, como les decía, tendríamos dos objetivos. El primer objetivo se mantiene exactamente igual y en el segundo planteamos el objetivo. Nótese que no tenemos tiempo en la propuesta por lo mismo que les decía. Si no tenemos tiempo en la propuesta en el título, ni en el problema consecuente a la parte propositiva, ni en el objetivo propositivo tendríamos esa connotación temporal. Entonces no haría falta ponerla, salvo que en el título hayamos supeditado la propuesta a la implementación. Pueden observar que se mantiene la correlación entre títulos. En este caso tendríamos un título, dos problemas, dos objetivos generales. Espero que haya sido de interés el planteamiento de este trabajo y que hayan logrado pues comprender un poco mejor en qué conlleva o qué consiste el título. El título es una parte muy importante porque dependiendo de esto todo lo demás se deriva. En próximos videos estaremos cubriendo algunos otros temas de interés en TFGs y tesis o proyectos que esperamos sean de su interés. Muchísimas gracias. A investigar.